Capítulo 32. En la ruidosa casa Lowe, donde los gritos solían ser la música del amanecer, había un rincón donde el silencio gobernaba. La habitación más sombría y a su vez la más ruidosa. La única que dormía abrazada a la oscuridad. El ataúd negro apoyada sobre una de las paredes, se abrió con un suave crujido. Lucky Lowe emergió como si despertara de otro mundo. Colmillitos, su fiel murciélago, batió las alas una vez y se posó sobre su hombro. «Buenos días, Colmillitos», susurró con voz baja, como si aún estuviera dentro de un sueño. El pequeño animal chilló, un sonido agudo que solo ella podía llamar tierno. El ritual matutino siguió su curso habitual. Descender las escaleras envuelta en la nube de polvo y caos que sus hermanas levantaban a cada paso. La cocina vibraba con el estruendo de voces superpuestas, conversaciones cruzadas y el repiqueteo metálico de platos y cubiertos. Lucky se sentó en su rincón de siempre, invisible en medio del tumulto. No necesitaba hablar, escuchar era suficiente. Cada palabra ajena era como un eco en un cementerio concurrido. Hasta que una frase se deslizó entre el ruido, tan nítida y punzante que detuvo el tiempo. El sabor insípido de su desayuno se borró de golpe, sustituido por un frío que le recorrió la espalda. Lincoln no bajará hoy a desayunar, tiene un poco de fiebre. El tenedor se le quedó suspendido a medio camino, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para moverlo. Un peso extraño le apretaba el pecho. Fiebre. Una palabra que para otros era rutina, un simple malestar pasajero pero que en su mente sonaba como un mal presagio. Terminó el plato sin decir nada. Luego caminó junto a sus hermanas hasta la van, aunque cada paso la dejaba atrás. Su cuerpo avanzaba, pero su mente se quedaba rezagada en la mesa, en el recuerdo de lo que había escuchado. En clase, la voz de la maestra se volvía un murmullo lejano, los lápices raspaban como insectos sobre el papel. Lucky mantenía la vista fija en la ventana, en un cielo encapotado que parecía pesar sobre ella. ¿Estará bien? La pregunta palpitaba en su interior con más fuerza que cualquier lección escrita en la pizarra. Cuando sonó la campana del almuerzo, se reunió con los otros miembros del club fúnebre en su rincón habitual del patio, bajo un árbol seco que nadie más reclamaba. El aire olía a tierra húmeda, como si incluso el cielo supiera a quienes cobijaba. Hablaron de epitafios, de autores olvidados y de poemas escritos con sangre de tinta. «Hoy estás más gris de lo normal», observó Morpheus, alzando la vista hacia las nubes. «Eso es bueno». «El gris es honesto», respondió Lucky, tan seria y fría como de costumbre. Haiku, siempre calmada, bebía lentamente de su termo de té. Sus ojos oscuros, tan profundos como los de Lucky, se posaron en ella con curiosidad. «Estás más callada de lo habitual. Y eso ya es mucho decir». Lucky bajó la mirada. «Estoy pensando en alguien». «¿Alguien vivo?», preguntó Haiku, arqueando apenas una ceja. Un silencio pesado cubrió el grupo. El club rara vez hablaba de alguien. Ellos hablaban de la nada, de la muerte, del vacío. Pero no de personas vivas. Lucky asintió. Su flequillo cayó sobre su rostro, ocultando el rubor que odiaba sentir. Sí. No dijo nada más. No porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Fue entonces cuando una sombra atravesó el patio. Maggie. Su andar era lento, con la mirada fija en el suelo, como si flotara entre los demás sin rozarlos. Lucky sintió un escalofrío. Recordó aquel intento torpe de amistad meses atrás. Recordó la distancia, el rechazo. Desvió la vista a su bandeja, sin hambre. Haiku siguió la dirección de sus ojos, captando más de lo que Lucky quería mostrar. Todavía dolida por lo de la foto, Lucky negó con la cabeza, recordando aquel otro incidente. No. No importa. Pero sí importaba. Le importaba demasiado. Porque ese recuerdo, sumado a la preocupación por Lincoln, ardía en su pecho como un poema mal escrito, imposible de borrar. Cuando volvieron al salón, Lucky se sentó en su pupitre. A su alrededor, las voces se mezclaban en un murmullo constante. Risas, chismes, secretos triviales que rebotaban por el aire. Ella no escuchaba. Solo escribió en su cuaderno de tapa negra. El enfermo yace bajo la luna. Las sombras velan su aliento.
Yo permanezco en silencio, como la lápida que espera. Cerró el cuaderno con un leve chasquido y apoyó la frente sobre la mesa. En su silencio, lo único que deseaba era que la fiebre de Lincoln no fuera otra sombra más, una de esas que llegan sin aviso para arrebatar lo que más quieres. El día se consumió en rutinas sin color. Y al final, Lucky volvió de clases junto a sus hermanas, en la van conducida por su madre Rita. Al cruzar el umbral de la casa, su figura se diluyó en el aire, como humo en una habitación cerrada. Su presencia, una sombra más entre las paredes. Los demás rara vez la notaban, y cuando lo hacían, era porque un grito delataba su cercanía. Lucky no lo consideraba un castigo. Su alma oscura se alimentaba de esas reacciones, del sobresalto ajeno. Aunque, en lo más profundo, había un anhelo inconfesable. Que alguien la buscara sin miedo, que alguien la nombrara sin necesidad de tropezar con su sombra. Se refugió en su libro de poemas, sus dedos pasando las páginas como quien acaricia un secreto, hasta que un grito desgarró el pasillo. Levantó la vista. Era Lynn, saliendo de la habitación de Lincoln. Su rostro estaba pálido, alterado, como si hubiera visto un fantasma. Pasó por su lado sin reparar en ella. Lucky caminó hacia la habitación y encontró lo que temía. La cama desordenada, las luces apagadas, y un vacío donde debería estar su hermano. El hueco le oprimió el pecho, aunque sus labios permanecieron sellados. Bajó las escaleras sin hacer ruido, convertida en sombra. Desde el pasillo, las voces de sus hermanas la alcanzaron. Lynn, Luan y Luna discutían en la sala. La televisión estaba encendida, pero sus palabras se imponían sobre cualquier sonido. Lucky se detuvo en la penumbra, invisible, y escuchó. Lisa, Lincoln no está. La voz de Lynn retumbó como un trueno, pero la pequeña genio apenas se inmutó. Ya lo sé, respondió sin levantar la vista, como si hablara del clima. ¿Y sabes dónde está? Lynn la sujetó con fuerza, pero Lisa se soltó con la misma calma con la que se despega un insecto de la piel. Fue a visitar al abuelo. El silencio cayó como un golpe. ¿Qué? ¿Y por qué? Insistió Lynn, su voz vibrando de incredulidad. No lo sé. Pregúntaselo cuando regrese, contestó, fría como una máquina, y desapareció hacia el comedor. Lynn se quedó inmóvil. Luna y Luan apenas parpadearon, con los ojos fijos en la televisión, como si nada tuviera importancia. Lucky, oculta en el marco de la puerta, apretó sus dedos contra la madera. No podía apartarse. Había algo en esa conversación que olía a tormenta, y su instinto la obligaba a quedarse. Entonces, lo escuchó. Chicas, si les confieso algo me prometen no enojarse, dijo a Luna, bajando el volumen de la tele. El aire se espesó. Lynn se cruzó de brazos, su sombra proyectándose como un muro. ¿Ahora qué hiciste? Luna tomó aire. Sus palabras llegaron como cuchillas envueltas en terciopelo. Digamos que le di mi apoyo a Tabby para que se animara a declararse. El estallido fue inmediato. «Estás loca, mujer», rugió Lynn, poniéndose de pie como una fiera. «Somos tus hermanas. ¿Cómo pudiste traicionarnos así?» Pero Luna permaneció sentada, su expresión tranquila, como si hablara de acordes y guitarras, no de traiciones. «Ustedes también tienen mi apoyo», dijo, serena. «Pero si no quieren perder contra ella será mejor que se apuren». Lucky sintió un escalofrío. Las palabras eran claras, tan cortantes que le hicieron olvidar el malestar de Lincoln, y la razón de estar en ese lugar, pero lo que traían detrás era aún peor. Una guerra silenciosa, con Lincoln en el centro. Lucky sintió que la sangre le corría fría. ¿Había escuchado bien? ¿De verdad estaban hablando de eso? ¿Acaso sus hermanas estaban saliendo con Lincoln? Lo que brotó dentro de ella no fue miedo, ni siquiera asco. Fue algo distinto. Un nudo extraño que se cerró sobre su pecho, como si alguien hubiera sellado con clavos la tapa de un ataúd y ella quedara atrapada adentro. Apretó la mano contra su ropa negra, buscando calmar el temblor. Pero no huyó. No podía. Se quedó ahí, inmóvil, fundida en la penumbra, decidida a descubrir si lo que había oído era real o un malentendido tejido por su imaginación enferma de poesía. La tarde avanzó con lentitud, como las manecillas oxidadas de un reloj de cementerio.
Desde su rincón, apenas alcanzaba a distinguir fragmentos. Risas nerviosas, frases entrecortadas, planes apenas susurrados. No todo era claro, pero bastaba. El centro de esas palabras era siempre el mismo nombre: Lincoln. Horas más tarde, el crujido del picaporte quebró la quietud. La puerta principal se abrió y la silueta de su hermano apareció. Caminaba con sigilo, casi como un fantasma que teme ser descubierto. Pero el secreto no duró. Apenas cruzó el umbral, Luan se levantó y, sin titubear, lo besó en los labios. Lucky sintió un vacío desgarrador en el estómago. No eran delirios. No era imaginación. Era verdad. Lincoln estaba enredado con sus hermanas. Con el corazón golpeando como un tambor fúnebre, lo vio desaparecer escaleras arriba, seguido de cerca por Luan y Lin, hasta que los tres se encerraron en su habitación. El silencio que quedó pesaba más que cualquier palabra. Lucky alzó la vista. La rejilla de ventilación la observaba como un ojo metálico, una invitación prohibida. Arrastró una silla. Subió despacio, como quien asciende al cadalso, y con la calma solemne de quien abre un ataúd, retiró la tapa de metal. No quería imaginar. Quería ver. Quería saber qué se ocultaba en ese cuarto, que ahora se sentía más inaccesible que una tumba cerrada. ¿Qué haces, Lucky? La voz la cortó en seco. El eco en el pasillo la hizo estremecer. Giró y encontró a Lisa, de pie, observándola con esa calma que resultaba más inquietante que un grito. Yo nada, respondió demasiado rápido, tanto que sonó culpable. Pero sus ojos se desviaron de inmediato hacia las manos de su hermana. Lisa sostenía algo. Una prenda. Arrugada, gastada, familiar. Lucky la reconoció en el acto. ¿Eso que tenés es de Lincoln? Lisa se tensó. Fue apenas un segundo, pero suficiente para delatarla. Sus lentes resbalaron por la nariz mientras improvisaba, sin la precisión que siempre presumía. Nada. El silencio cayó como un telón. Solo se oía el lejano zumbido de algún insecto. Ninguna de las dos se movió. Ninguna parpadeó. Hasta que Lisa bajó la mirada y murmuró: «Tú no me viste y yo no te vi». Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta. El portazo que siguió fue seco, definitivo. Tras él se llevó la camisa de Lincoln, impregnada con un aroma que no era jabón. Lucky no se inmutó. No ahora. El secreto de Lisa quedaba relegado. La rejilla abierta delante suyo la llamaba como un espejo oscuro. Se inclinó y, con la decisión de quien se arrastra a su propio destino, se deslizó dentro del ducto. La oscuridad era estrecha, áspera, pero cómoda para alguien como ella. Su respiración se confundía con el aire enrarecido del metal. Al llegar a la rejilla que daba a la habitación de Lincoln, el mundo se volvió más denso. Se inclinó apenas. Miró. Y lo que vio la dejó en blanco. Su pecho se apretó con una fuerza punzante, que ahora entendía. No era miedo. No era asco. Era envidia. Quiso estar ahí. En ese espacio, en ese instante, ocupando el lugar de quienes lo rodeaban. Lincoln. El único nombre que jamás había confesado en voz alta, pero que llenaba todos sus poemas y cada rincón de su silencio. Durante demasiado tiempo había dejado que sus sentimientos se marchitaran bajo tierra, como flores sin sol. Mientras tanto, sus hermanas los arrancaban sin pudor, disfrutando de lo que ella siempre había callado. Un chillido la arrancó de su trance. Colmillitos, su inseparable murciélago, había decidido seguirla. Su aleteo chocó contra el metal, y el eco retumbó en el ducto como un trueno. Lucky contuvo la respiración, demasiado tarde. Porque cuando volvió a mirar dentro, sus ojos se cruzaron con los de Lincoln. Lucky se sobresaltó. El aire se le atascó en los pulmones. Giró instintivamente, pero no pudo evitar volver a mirar dentro del cuarto. Y entonces lo vio. Los ojos de Lincoln, fijos en ella. La habían descubierto. Su corazón golpeó como un tambor desbocado. La garganta le ardía de tanto contener la respiración. Sin pensarlo, se echó hacia atrás, arrastrándose torpemente por el ducto hasta que sus manos tocaron la salida. Salió con un movimiento brusco y huyó por el pasillo oscuro, casi tropezando con sus propias sombras.
Cuando al fin cerró la puerta de su habitación, apoyó la espalda contra la madera, temblando. Allí, en el silencio de su guarida, podía respirar de nuevo. El ataúd abierto parecía llamarla, ofreciéndole el refugio de siempre. Pero ni las sombras la consolaban esta vez. Las preguntas seguían persiguiéndola, como espectros. ¿Podía seguir ocultando lo que sentía? ¿Podía resignarse a ver cómo sus hermanas lo acaparaban, mientras ella se consumía entre versos que nadie leía? No. La primera opción no existía. Su mano temblorosa buscó el libro de poemas. Pero esa vez no era para refugiarse en palabras ajenas. Era para escribir. Para trazar con tinta oscura lo que haría a partir de ahora. Los minutos pasaron. Apenas alejó la pluma de la página llena de palabras, un sonido heló su sangre. 3 golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. Lucky contuvo la respiración. El temblor le recorrió la mano hasta hacerle manchar el papel. Se levantó con pasos lentos, como si caminara hacia su propio juicio. Giró el pomo con cautela y abrió apenas una rendija. Al otro lado, el resplandor pálido del pasillo iluminaba un rostro conocido. Cabello blanco. Ojos cansados y grises, pero firmes. Lincoln. «Lucky, ¿puedo pasar?», preguntó. Vistek. «No, no puedes pasar. Espérate hasta el próximo capítulo». A fin del capítulo.